¿Cómo está? Dios me lo bendiga. Mi querido Oscar, ¿cómo estás tú? ¿Qué has hecho? Bien, gracias a Dios. Pues estamos aquí muy complacidos de estar contigo, apreciado Oscar, ver tantos amigos y conocidos aquí participando y poder compartir en este podcast aquí en Instagram. Grato estar. Ok, bueno, iniciemos. Vamos al grano, ¿cierto? Sí, Claro. Vamos a hacer una serie de preguntas que son de actualidad y de interés de todos los colombianos, sean de abelardista o no sean abelardistas. Es algo de interés y vamos a tratar de no extendernos y creo que consideramos entre unas 5 y 7 preguntas, doctor. Bueno, sí, ok. Doctor Restrepo, usted fue rector, es ministro, hombre de academia y empresa. ¿Cómo fue exactamente ese momento en que Abelardo de la Espriella lo llama y le propone ser su fórmula? ¿Dudó en algún momento? ¿Qué fue lo que lo terminó de convencer? Es una buena pregunta, Oscar, y ahí hay que contar la historia completa. Yo al doctor Abelardo de la Espriella no lo conocía antes. De hecho, me lo había encontrado en una manifestación en homenaje a Miguel Uribe Turbay. Me sorprendió su carisma en aquella oportunidad, sobre todo porque la gente lo rodeaba mucho. Después lo vi en una segunda oportunidad, tal vez en un evento público donde él presentaba sus propuestas y sus ideas. Me lo presentaron, le di la mano y ahí terminó la conversación. Luego la campaña de él me llamó para que pudiera abordar con él temas sobre la economía. Lo había hecho con otras campañas, hice lo propio. Hablamos unos 30, 40 minutos. Me pidió después que si tenía otras ideas se las compartiese, sobre todo en temas de educación, y creo que lo hice en un par de oportunidades. Y ya en la última semana antes del proceso de elección del Congreso, yo empecé a ver que mi nombre figuraba en las redes sociales como alternativa vicepresidencial, no solamente de Abelardo de la Espriella, sino también de otras fórmulas. Okay. Y de pronto alguien estaba probando el nombre. Y en ese momento, con mi señora y con mis hijos, pues evaluamos y qué pasaría si todo eso fuera de verdad y cierto. Y un poco la reflexión que yo hice fue una reflexión de país. Vamos a arriesgarlo todo, porque yo tenía un cargo atractivo, tranquilidad económica, si se quiere, y un poco frente a esas circunstancias, la pregunta es si el país me necesitaba. Yo siempre he creído que uno en la vida tiene que tener una profunda vocación de servicio. Yo no he sido una persona que aspire a dinero. Si ese fuera el caso, seguramente no estaría en el mundo académico, entre otras, cuando estaba. Pero sí tenía la convicción de que Colombia estaba en un riesgo grande. Y yo creo que está en un riesgo grande que tenemos que sortear. Total. Un riesgo de perder la democracia, de romper con las instituciones. En ese marco, dije, bueno, y no es un momento en donde alguien que ha tenido alguna forma de liderazgo y de experiencia pública o privada o académica tiene que apostarlo todo. Yo creo que sí, porque es que si no la apuesta hoy todo y perdemos todo, entonces pues no valió la pena construir todo ese liderazgo, todo ese reconocimiento, toda esa experiencia, todo eso que se ha construido en la vida. Lo hice por mis hijos, por tus hijos, por los hijos de mis amigos, por los hijos de los colombianos y por las futuras generaciones. Y por eso el domingo, en la noche después del proceso electoral, me llamaron de la campaña y me dijeron, queremos que usted nos acompañe a una comida con su señora mañana lunes en Barranquilla. Fue difícil conseguir tiquetes, entre otras, porque de Medellín a Barranquilla no hay mucho vuelo. De Bogotá a Barranquilla sí. Y ahí llegué. Y en esa primera conversación, él primero me preguntó de mi familia, de mi visión de país, de mi visión de la campaña y del proceso electoral mismo. Yo le pregunté más o menos lo mismo. Y él dijo abiertamente y de una manera muy simple y sencilla, mire, yo soy un caribe, soy un costeño, y yo hablo de frente. Yo quiero que usted sea mi fórmula vicepresidencial. Miré a mi señora y le dije algo que fue cierto. Ayer el domingo, en misa, pusimos esto en oración. Y lo hice con la convicción de que lo que uno no pone en oración, pues de pronto queda cojo. Y lo hice diciéndole, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Si tú crees que esta es una propuesta en beneficio del país, en donde yo pueda aportarle al país, pues que exista la oferta. Y si no, ni siquiera que exista la oferta, que no me interesa que me la ofrezca. Y diciendo eso, pues fue la oferta y por eso acepté. Y quizá lo que me conquistó más fueron dos cosas. Uno, su idea del país milagro, de la Colombia milagro, porque coincidía con el planteamiento mío en el libro reciente que había publicado Al borde de la esperanza, que en el fondo es un mensaje de esperanza. Colombia milagro es un mensaje de esperanza. Y segundo, porque él privilegió en la conversación el acento de la campaña que tenía como propósito especialmente atender a los más vulnerables. Y yo soy un economista con corazón.
un economista que no viene de la ortodoxia económica y que cree que hay que atender a aquellos que no han tenido las mismas oportunidades que nosotros. Por eso estoy aquí, feliz, además, aprendiendo y construyendo desde mi perspectiva académica, alejado de cualquier partido político y con la convicción de que el propósito es servir al país. Perfecto, no, interesante la forma como fue llamado, pues cualquiera pensaría que ya todo estaba cuadrado, pero lo que usted deja ver es que ni lo conocía, simplemente le había dado la mano. Una anotación dice, antes de continuar con la segunda pregunta, es que nosotros recordamos la buena el buen gobierno que hizo Duque en plena pandemia, y usted fue la persona como ministro de la Hacienda que ayudó con esa reactivación económica impecable. Seguimos con la segunda pregunta. Tanto Estado como sea necesario y tanto sector privado como sea posible. Es una de sus frases. En Colombia esa frase suena linda, pero en un país donde el Estado no llega a los territorios y el sector privado tampoco, ¿eso qué significa en la práctica para un campesino del Magdalena o una mamá cabeza de familia del Chocó? Y eso significa, primero, que es absolutamente necesario que un país como Colombia tenga mucha inversión privada, mucho emprendimiento, mucha empresa, mucha capacidad de riqueza para producir más riqueza. Porque cuando hay empresas, hoy lo veíamos en el sector floricultor con Abelardo de la Espriella, cuando hay empresas, hay empleos. Y cuando hay empleo, hay ingresos. Y con eso hay capacidad para que la gente pueda comprar cositas. Diciendo eso, también es cierto que se necesita un Estado justamente para esos actores que quedan marginados. Tú pones de presente ejemplos. Hay muchos territorios del país en donde no hay la posibilidad de atender las necesidades básicas. Si tú solamente dejas que eso lo lidere el mercado y que el Estado desaparezca, tú corres el riesgo de que muchas personas sufran y se queden sin oportunidades de vida. Siendo consciente de eso, yo me he descrito como una persona que es un economista social de mercado, que cree en el mercado, pero que cree en el valor social. Y como creo en el valor social, creo en una filosofía que lo llamo la filosofía del Estado subsidiario. Es decir, no es el que dé subsidios, sino es un Estado que interviene cuando los particulares no son capaces de dar una respuesta. Es un Estado que interviene cuando el mercado no es capaz de hacerlo. Y ahí el Estado tiene que intervenir como cuerpo intermedio y tiene que solucionar los problemas de esos más vulnerables. Tiene que ser capaz de atender a los adultos mayores que de pronto no van a tener un ingreso. Tiene que empezar a atender eventualmente a esos jóvenes ninis que ni estudian ni trabajan y que de pronto no van a encontrar oportunidades. Y entonces tiene que formarlos, capacitarlos, darles oportunidades de empleo, oportunidades de hacer empresa. Entonces significa ese equilibrio entre el mercado y la necesidad de atender a los marginados en un país. Esa es mi filosofía de vida. Y creo que en un país como Colombia es muy importante. Ok, perfecto. Tampoco podemos desconocer, doctor Restrepo, que el Estado no produce o produce poco y que el motor productivo de un país es la empresa privada, grande, mediano. Exacto. Y con otra convicción, que el Estado tampoco puede ser un Estado gigante e insostenible y que a veces hay que reducir el tamaño del Estado. Esa es una de las preguntas, pero no se me adelante. Bueno. Ok, la propuesta agraria de ustedes habla de transformar el campo, pero llevamos décadas de reforma agraria que no llega. Concretamente, ¿qué hace diferente la propuesta de Abelardo y José Manuel en el sector agrario? ¿Y en cuánto tiempo un agricultor, un ejemplo del Magdalena Medio, vería un cambio real? Muy importante. Primero es reconocer que en el sector agropecuario hay un modelo dual. Está la economía campesina, familiar, si se quiere, étnica, y está la economía productiva con vocación exportadora y competitiva. Tú no puedes tratar a esta industria con la lógica de una persona que tiene 2 hectáreas o menos. Tampoco puedes tratar a esta persona, el sector productivo exportador, con la lógica de una persona que tiene 2 hectáreas. Como quiera que son distintos, hay que tener políticas diferenciadas. Entonces, para la persona que está, llamémoslo así, en la economía familiar, la economía campesina, tú tienes que darle acceso a crédito subsidiado. Tienes que darle acceso a tecnología, a asociatividad, a formas de riego, acceso a mercados y a capacitación. Y eso se puede lograr muy rápidamente en un gobierno, si existe la voluntad política. Y por el otro lado, incluso acceso a tierra. Y eso se liga con tu pregunta, que por qué eso no ha funcionado en el pasado, porque han sido incapaces de hacer reformas agrarias efectivas. Entonces, por ejemplo, este gobierno Petro terminó supuestamente haciendo una reforma agraria que terminó cumpliendo menos del 15%
y de lo que entregó casi el 60% ni siquiera tiene títulos. O sea, vamos a tener un problema gigantesco social con esos títulos de acceso a la tierra. Y su lema de campaña es un desastre. Entonces, de los 3 millones que propuso, solamente entregó 400.000 hectáreas, pero de ellos 100.000 se los entregó a resguardos indígenas. En cambio, los 290 restantes los malentregó, están incompletos. Y para la otra agricultura, la productiva, la competitiva, la exportadora, tú tienes que desarrollar capacidad de producción, mucho más tecnología, foco en crédito también para que pueda producir más, pero sobre todo seguridad, seguridad física, seguridad jurídica en el tema de las tierras. Hoy en día no existe seguridad jurídica. Y grandes apuestas de clúster. Por eso yo estuve en la Altillanura, porque mi primer mensaje es: desde la Altillanura queremos lanzar esta primera gran apuesta de desarrollo productivo en el sector agropecuario del país con vocación exportadora. Ok. Esta pregunta va un poco de la mano con la que hablamos ahorita, ¿cierto? Ustedes proponen reducir el tamaño del Estado, pero en Colombia hay regiones donde el Estado, con todos sus defectos, es el mayor empleador. ¿Cómo le explican a ese funcionario público, a ese contratista, que el Estado tiene que reducirse sin que eso se convierta en más pobreza y más desigualdad? Porque se trata de reducir costos de ineficiencia, porque se trata de entregarle también el rol a los entes territoriales. Eso significa la implementación de la ley del Sistema General de Participación. Eso significa fortalecer la descentralización en el territorio para que los entes territoriales sean más fuertes. Y eso permite disminuir el tamaño del Estado central porque le estás entregando a los entes territoriales. Luego, en el fondo, se trata de recomponer la forma como gobernamos la nación desde el punto de vista de manejo territorial. Pero también se trata de eliminar gastos de ineficiencia y todos los caminos, naturalmente, de recapacitación para que las personas puedan tener oportunidades en otros lados. Pero lo que es cierto es que un Estado insostenible es el peor de los mundos, porque no hay forma de financiar y porque termina afectando a la mayoría de la sociedad por la vía de más deuda, por la vía de derroche en gasto público, por la vía de destrucción macroeconómica, de menos atracción de inversión, menos generación de empleo. Entonces tienes que lograr ese sano equilibrio entre cómo fortaleces la descentralización territorial, le entregas competencias a los entes territoriales que van a necesitar equipo humano, cómo disminuyes el tamaño del Estado central, cómo eliminas gastos ineficientes, cómo recapacitas a aquellos que eventualmente puedan sufrir en ese camino y cómo logras un Estado más estable que atraiga más inversión, genere más empleo y con ello más crecimiento. Perfecto, claro que sí. Quinta pregunta, doctor. Ecopetrol está en un momento complejo: deuda, caída de acción, decisiones cuestionadas. ¿Cuál es el diagnóstico de ustedes y qué medidas concretas tomaría el gobierno de la Patria Milagro para recuperarla, sin que suene a que simplemente van a cambiar a quien la maneja? Y el diagnóstico es muy sencillo. Ecopetrol ha sido la joya de la corona. Ha sido nuestra iguana, que hoy parece convertida en una lagartija flaca y enjuta. Y se ha destruido porque Te la han robado. Por muchas razones. Primero, es una destrucción estratégica. Cuando tú le dices no puedes firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo, o no puedes hacer exploración no convencional, o sea, fracking, ni en Colombia ni en el exterior, es como si a una compañía de pan, Bimbo, tú le dices no puedes volver a producir pan. Pero tampoco puedes innovar en la producción de pan para producir roscones. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Entonces, ¿qué estás dedicado? A nada. Estratégicamente, eso tiene un solo camino: destrucción de la empresa. Claro. Segundo, tú destruyes la capacidad operativa financiera. Hoy, extraer petróleo en Colombia es más costoso que hace unos años. Es inconcebible. Eso se demuestra en ineficiencia, burocratización, politización de la entidad, derroche, excesos de gasto. Tercero, destrucción del gobierno corporativo. Cuando tú llegas a una compañía como Ecopetrol y el gobierno interviene en las decisiones de Ecopetrol, como sucedió con el negocio que ya tenía Ecopetrol con Oxy en los Estados Unidos para exploración no convencional, que le permitiría a Ecopetrol tener más utilidades, más caja, más producción y más reservas. Y este gobierno toma la decisión de que no, que se eche para atrás, después de que había sido aprobado por lo menos 4 instancias de Ecopetrol. Pues tú tienes absolutamente acabado. Eso me parece que es absolutamente vergonzoso. Y simultáneamente con eso, cuando tú te encuentras con la realidad de que, además de eso, la entidad presenta problemas reputacionales de riesgo grande para la entidad por los escándalos internos de quienes presiden la entidad, pues tú estás destruyendo la entidad y con ello el patrimonio de cientos de miles de colombianos que ven que se les reduce el valor de la acción. Terrible. O sea, es monstruoso la destrucción que ha tenido la entidad. ¿Quién termina perdiendo? Los colombianos. Claro. Terminan perdiendo
los accionistas minoritarios, la nación misma. Me parece que ese es un camino muy peligroso para una compañía como Ecopetrol. Pero afortunadamente se puede salvar con decisiones estratégicas, con una buena gerencia pública, con un trabajo de recuperación de los contratos de exploración de gas y de petróleo, menos fundamentalismo ideológico, menos ideologización en la toma de decisiones y tratar de convertir a esa de nuevo en la joya de la corona. Claro que sí. Es la empresa más grande de Colombia. Y es una empresa que tristemente perdió la reputación que tenía. Se le reconocía como la empresa más reputada en Colombia y hoy en día no lo es. No, ya no lo es. Bueno, hablan de implementar tecnología en el gobierno, pero Colombia ya ha tenido varios intentos de gobierno digital que terminan siendo portales que no funcionan. ¿Qué van a hacer diferente? ¿Tienen identificado, por ejemplo, qué trámites o sectores son los primeros en transformarse con IA o automatización? Y me detengo ahí unos segunditos, doctor Restrepo. Yo hice mi especialización en contratación estatal y la tesis fue basada en blockchain en la contratación pública. Me gustaría que nos comunicaras algo al respecto, que sé que es una de las propuestas de ustedes también. Es exactamente eso. Para el 2030 la idea es que todos los procesos de contratación pública se hagan a través de plataforma distribuida. Y eso significa uso de blockchain, que te permite controlar todo. ¿Quién contrató? ¿Quién tiene interés en eso? ¿Cuáles fueron los proveedores? ¿Cuándo se contrató? ¿Por qué dinero? ¿Por qué allí? ¿Por qué se escogió ese y no otro? ¿Cuándo arranca? ¿Cuándo termina? Y eso genera una visibilidad de transparencia y accountability que garantiza que la sociedad está encima de los procesos de contratación. Y eso enfrenta la corrupción de tajo, de raíz. Total. Porque la corrupción no admite ni la discrecionalidad que se soluciona con tecnología, ni un buen accountability. Entonces, cuando tú generas un buen accountability y eliminas la discrecionalidad, en fondo es una manera de enfrentar la corrupción. Punto número 1. Punto número 2. A mí me parece que uno podría tener también otros caminos. Facilitación de comercio exterior. Todo el tema de aduanas a través de una declaración electrónica. Las historias clínicas en salud. Es una solución al tema de la salud. Más analítica de datos al sector salud. Evita problemas de saber si hay deuda o no hay deuda, de cuánto es la deuda, etcétera. Para mí, la más importante pues, es blockchain en el proceso de contratación porque es una lucha contra la corrupción. Pero yo creo que en general aquí hay que hacer de Colombia la nueva Estonia de América Latina. Es decir, cómo de verdad le inyectamos tecnología. Lo que pasa es que nos hemos quedado en el bla, bla, bla y la charlatanería. Llegó el momento de convertir la charlatanería en ejecución. Y eso se tiene que lograr con un buen equipo de gobierno que sea capaz de gerenciar bien. Y con 2 personas a la cabeza, presidente y vicepresidente, exigiendo resultados, papá, encima de cada una de las entidades del Estado para que cumplan con los compromisos que tenemos. Claro, perfecto. Lo que pasa es que el smart contract o los contratos inteligentes a través de blockchain no pueden ser modificables. No se les pierde la trazabilidad. Entonces, es algo, de hecho, nosotros, cuando digo nosotros, es una firma de abogados que yo dirijo y estamos ejerciendo, ya estamos en la etapa beta de un aplicativo que detecta irregularidades en la contratación estatal, se conecta con SECOP y detecta no solamente las irregularidades, sino también las responsabilidades fiscales, penales y disciplinarias. Y créame que eso sí sería un auge o un buen punto para mitigar la corrupción de Colombia. Para cerrar, una pregunta personal. Bueno, para cerrar y luego le dejamos una pregunta al público. No, claro, que el público pregunte, deje que el público pregunte. Deje que el público pregunte, Oscar. Ok, para cerrar, una pregunta personal. Usted habla de Dios y de la familia tradicional como un valor central. ¿Quién es Jesucristo para usted y qué representa la familia tradicional en su vida? Pues yo, digamos, soy respetuoso naturalmente de otros modelos de pareja en nuestra sociedad. Ni más faltaba que no fuera respetuoso de eso. Soy respetuoso de los derechos de las minorías, naturalmente. Pero es que en Colombia, por estar pensando solo en las minorías, se nos olvidaron las mayorías. Total. Y las mayorías son las familias tradicionales. Y las mayorías también tienen derechos y tienen que ser respetados. Yo, como Abelardo de la Espriella, creo en el valor de la familia tradicional como célula básica de esta sociedad, como una institución fundamental donde se forma en el amor, en los principios, en los valores, donde se construye además una relación que perdura a lo largo del tiempo. Y particularmente yo y Abelardo también somos creyentes y creemos en el valor de Dios y creemos que, como la mayoría de los colombianos, los seres humanos tenemos un sentido de trascendencia
Entonces, lo único que aspiramos es que se respeten los derechos de las mayorías que, como nosotros, creen en Dios y creen en el valor de la familia tradicional. Nada más distinto a eso. No es desconocer los derechos de otros, pero en este país lo que está absolutamente claro es que si solamente privilegiamos los derechos de las minorías, pues el país va a tener dificultades. Y eso aplica para muchas otras cosas. Por ejemplo, si unas minorías bloquean una vía, pues el Estado tiene que intervenir con autoridad, con carácter, porque si no lo hace, está bloqueando los derechos de las mayorías a la libre empresa, al libre empleo, a la movilidad, a la vida. Eso es inaceptable en un país como Colombia. Así que de aquí en adelante, que se preparen, porque en nuestro gobierno las mayorías tienen derechos y los vamos a hacer respetar. Así es, claro que sí. Igual la fe católica cristiana en estos últimos momentos ha sido bastante atacada y las minorías creen que tienen más derechos que los demás. Y eso no es así. Todos tenemos los mismos derechos y cuando se vulneran los derechos de una minoría o un colectivo mayor, debe ejercerse el imperio de la ley, la fuerza coercitiva del Estado, cosa que este gobierno lo ha olvidado, o por lo menos lo sectoriza a su preferencia. Doctor Restrepo, futuro vicepresidente, vamos con preguntas del público. Vamos a ver, pregunten y aprovechen que tienen aquí una eminencia no solamente en materia económica, sino en muchos temas. Ok, aquí hay una pregunta. La hace Luigi. Tengo un año sin trabajo producto de los recortes de personal en las empresas mineras. ¿Qué se ha pensado para fortalecer el sector minero asociado al carbón? Mire, en general en el sector minero tenemos que volver a reivindicar el valor del sector minero en nuestro país. Claro, minería sostenible, pero ¿cuál es el peor de los mundos? La minería ilegal, que esa sí no es sostenible para nada. Entonces tenemos que reivindicarlo de nuevo y no satanizarlo. Es un sector que se ha venido satanizando a tal punto que se le han aplicado medidas impositivas que terminan siendo casi que confiscatorias. Eso es inaceptable. Y es un sector que tiene un gran potencial para el país. Usted pone presente el tema del carbón. Yo creo que todavía hay mercado para carbón y el mercado está comprando. Luego hay que seguir produciendo. Pero mire, no solamente eso. Las oportunidades que tiene hoy Colombia en minerales como el cobre, que produce, pero puede multiplicar por 10 la producción y darle un valor agregado distinto. Níquel, litio, minerales raros. Son oportunidades gigantescas de cara a la transición energética. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Promoverlos, enfrentar la ilegalidad de la minería ilegal con toda la autoridad. Y lo vamos a hacer sin temor, sin ambajes, porque entre otras, nosotros tenemos la convicción de que la inseguridad y la ilegalidad se combaten con autoridad. Cualquier forma de ilegalidad. Y tenemos el carácter para hacerlo. Y a diferencia seguramente de otras duplas, aquí no le tenemos temor a actuar cuando tengamos que actuar con la autoridad del caso. Porque si no el país termina en la anarquía y ese es el peor de los mundos. Entonces tenemos la convicción de que hay que seguir desarrollando este sector, ayudando a los informales para hacer el tránsito a la formalización, que no son ilegales, enfrentando la ilegalidad de raíz, ordenando regulatoriamente el sector de nuevo porque lo destruyeron, revisando la carga de costos que tiene el sector y motivando la atracción de inversión para que esos sectores se conviertan en sectores protagónicos hacia adelante. Ok. Oscar hace una pregunta. Doctor Restrepo, ¿cuál es una medida efectiva y rápida para controlar el déficit fiscal? ¿Cuál es el compromiso de la campaña? El compromiso arranca por una reducción del tamaño del Estado de hasta un 40% en 2030. Continúa con recoger lo que tú tienes servido sobre la mesa, o parte de ella. 150 billones en exenciones, 100 billones en evasión, 60 billones en corrupción. Si sumas todo lo anterior, te da más o menos como 310 billones. Recoge la tercera parte. Pasa por fortalecer entes como el Comité Autónomo de Regla Fiscal para que exija al Legislativo y al Ejecutivo que no se desborden en materia de gasto público. Pasa por la buena gerencia pública. Ecopetrol le reportaba a Colombia 53 billones hace 3 años. Hoy las utilidades son de 9 billones. Mala gerencia pública. Pasa por crecer, apostar a Colombia en agrotecnología, en servicios basados en conocimiento, en industria 4.0, en turismo sostenible, en energías renovables y hacer una gran estrategia de deregulación.
eliminación de trámites y trabas en el ICA, INVIMA, DIAN, Notaría y Registro, cámaras de comercio, en licencias ambientales, consultas a comunidades, reglamentos técnicos de Mincomercio, de Mintic, de Mininfraestructura. Todo eso es una carga para el microempresario, entre otras, para el independiente. Y a ese microempresario independiente, animarlo a crecer con una estructura tributaria diferenciada. También está esperando la eliminación de trámites y algo muy importante, la eliminación y acabar con la extorsión, porque el país está extorsionado. No podemos seguir permitiendo que este país, los bandidos y los criminales sigan extorsionando al pueblo colombiano, al sector productivo, al independiente, al micronegocio, al tendero y al gran negocio y al ciudadano. Y eso se soluciona combatiéndolo con autoridad. ¿Y quién tiene la autoridad aquí? Esta dupla tiene la autoridad, porque lo ha dicho públicamente. Vamos a rodear a la fuerza pública, acompañar a la fuerza pública para enfrentar el delito y el crimen. Y vamos a actuar también para enfrentar de raíz el almendrón del problema de inseguridad, que es el narcotráfico, con todos los medios: fumigación aérea, erradicación manual, extinción de dominio express, extradiciones activas, sustitución de cultivos, entre otros temas. Ok, perfecto. Una pregunta y cerramos, vicepresidente. La hace Jaime. Para pequeños agricultores necesitamos acceso fácil y real a seguros de cosechas. Lo hemos promovido, me parece que es muy importante. Tenemos que tener acceso a crédito barato, acceso a seguro también, acceso a garantías, y para eso tenemos que invitar también fondos internacionales para que nos acompañen en esta tarea. No solamente con sistema financiero local, sino con actores internacionales que puedan ser plataforma para disponer de recursos para este sector en particular. La apuesta es con toda por ese pequeño y mediano productor en el campo colombiano, y algo muy importante, atrayendo en 700 municipios del país, donde formaremos 700 escuelas de emprendimiento rural para jóvenes, 70.000 jóvenes, para que se formen en cómo generar dinámica de emprendimiento en el sector rural, con capacitación, con acceso a tecnología, con conocimiento, con asociatividad, y convirtiendo esos emprendimientos en realidad por la vía de recursos de capital semilla que permitan que esos emprendimientos se conviertan en una realidad. Ok. Una última pregunta que no la puedo dejar pasar y la está haciendo mi esposa. Entonces, por eso no la puede pasar. No, no puedo. ¿Qué medidas concretas implementaría para que una persona vulnerable reciba atención oportuna sin trámites interminables? No, la solución es la revolución de las trabas y de los trámites que vamos a hacer. Es que va a ser una gerencia dedicada a simplificar entidades, y ya he dicho cuáles entidades, pero la cosa va a ser de tal dimensión que lo que no puede seguir sucediendo es que Colombia emita 7.000 decretos, leyes, resoluciones o circulares al año, 20 por día, una en esta conversación que estamos teniendo tú y yo, que le hace la vida imposible al empresario y al ciudadano. Entonces viene una revolución que incluye, entre otras, además, una política de one in, two out, o sea, una dentro, dos salen. Durante un periodo de tiempo, una legislación nueva y se eliminan dos como compromiso de país. Ok, perfecto. Doctor José Manuel, yo soy del Banco Magdalena. Vivo en Barranquilla, una tierra adoptiva, hace 27 años. De hecho, Barranquilla, hoy 7 de abril, está cumpliendo años. Hemos visto el auge a otro nivel y la prosperidad en Barranquilla, ¿cierto? Del Banco Magdalena están armando un grupo bien organizado de la campaña. Me vieron que yo estaba activo en la campaña y me llamaron, me hicieron esa invitación. La coordinadora es Iris Castro. Gran coordinadora, le mandé un mensaje muy especial a ella. Usted le mandó un mensaje, perfecto. Gran gestora, créame que la está sacando del estadio y va a millón en tiempo récord. Doy fe de eso. Dos cositas. En el Banco Magdalena, en esa región que converge con el sur del Bolívar y con el parte del Cesar, que allá limita con Chimichagua, hay bastantes palmicultores, y yo creo que sería bueno llevar el tema donde una vez tratamos de hacer parte de eso, pero por la ineptitud de este gobierno no se pudo llevar a cabo un crédito asociativo para palmicultores, que es súper bueno. ¿Qué tendría esa zona conforme al gobierno de la Patria Milagro? Y segundo, extenderle una invitación al Banco Magdalena para organizarlo, para que usted vea lo que se está haciendo allá y para que motivemos a la gente del banco a seguir trabajando. Yo lo que creo es que hay que darle oportunidades a la gente. En la medida en que le demos oportunidades en el campo colombiano, nuevos emprendimientos, en la medida en que convirtamos los ninis en sisis,
esos jóvenes que ni estudian ni trabajan, en jóvenes que sí estudian o sí trabajan, con programas de formación de ciclo corto en tecnologías de cuarta revolución industrial, inteligencia artificial, Internet de las cosas, blockchain, computación cuántica, economía del cuidado, bilingüismo, servicio. Y es un compromiso nuestro, acabar con los ninis a través de esta formación de ciclo corto. En la medida en que le demos oportunidades a los adultos mayores, incluso para que sean útiles para la sociedad. Cada vez vamos en una transición demográfica donde cada vez hay más adultos mayores, en donde le demos también oportunidades a esos independientes que quieren hacer su negocito, que quieren arrancar un negocio. En la medida en que motivemos el crecimiento y desarrollo productivo en municipios como el Banco y otros más en el departamento del Magdalena, yo creo que nosotros le vamos a dar como el optimismo y la esperanza a la gente de que es posible generar más ingresos, que es posible tener mejores remuneraciones. Y cuando eso sucede, se genera una dinámica positiva en los municipios y en los departamentos. Ok, y la invitación está abierta. Y está absolutamente abierta para que más personas nos acompañen en esta tarea con Iris, se vinculen a esta campaña, se motiven a participar. Hay unas plataformas electrónicas cómo entrar y me parece que es muy importante, sobre todo, que nos ayuden a soñar la Colombia Milagro. En el caso de ellos, la Magdalena Milagro, el departamento del Magdalena con vocación agroindustrial, con un turismo que funcione, donde no haya extorsión, donde hay oportunidades también en los sectores de servicios basados en conocimiento, con capacitación en temas de tecnología. El Magdalena tiene todo para lograrlo, sobre todo en turismo, todo para lograrlo, en logística, portuario y en el tema agroindustrial, todo para lograrlo. ¿Qué necesita? Liberar las capacidades y demostrarle a los ciudadanos del departamento que como hay tantas oportunidades, lo único que necesitamos es que con el apoyo del gobierno saquemos adelante y aprovechemos esas oportunidades. Ok, perfecto. Vicepresidente, le llamo vicepresidente porque yo llamo las cosas que no son como si fueran. Eso es fe. Y tenemos fe en la Patria Milagro. Tenemos fe en la dupla de lujo, ¿cierto? Usted y el tigre Abelardo de la Espriella. Lo esperamos en Barranquilla y lo esperamos en el Banco Magdalena. Espero que es la primera vez que conversamos, pero no va a ser la última. Mil gracias por su tiempo, doctor Restrepo. Mil gracias por su tiempo y que Dios me lo bendiga grandemente. Muchas gracias por la patria. Muchas gracias por esta invitación y como aparezco yo en el tarjetón, la mano en el corazón y siempre firme por la patria. Así es, sí señor. Dios me lo bendiga. Que estés muy bien.